Muy buenos días, mis amadas princesas del Señor. Realmente estoy gustosa de poder nuevamente compartir una enseñanza más que estoy segura que quedará arraigada en sus hermosos corazones y espero que sirva para poder tener ese crecimiento espiritual que tanto anhelamos. Soy Shirley Miranda y el día de hoy les comparto Jesús camina sobre el agua. Juan 6 del 16 al 21 dice: Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo: Soy yo, no temáis. Ellos entonces con gusto los recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Este relato nos trae Juan, uno de los discípulos del Señor, pero también podemos encontrarlo en Mateo 14 del 25 al 33. Nos dice: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que yo vaya hacia ti en el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Así es, hermanas, esta enseñanza realmente nos trae una muestra de la poca fe que podamos llegar a tener. Aún creyendo en el Señor, aún viéndolo, Pedro dudó de él, del poder que tenía él, porque no fijó su mirada en él, sino en el viento, en el miedo, en el terror que tal vez le causaban las olas y los fuertes vientos. También podemos ver cómo Jesús salva a Pedro. Jesús no iba a permitir que su mejor discípulo se hundiera. Entonces Él lo salva y lo reprende en amor, así como muchas veces hemos escuchado el reprendimiento del Señor y le dice: «Hombre de poca fe». Así es como nosotros de pronto tenemos esa poca fe, que empezamos con mucha fe y empezamos a creer en el Señor, pero a medida que vamos avanzando tal vez llevamos días, meses, años y no vemos nuestro milagro, entonces nuestra fe empieza a decaer. Pero ahí está el Señor diciendo que no tengamos miedo, que prevalezcamos en su fe, que vivimos por fe, no por vista, lo dice la Biblia. Y es a lo que yo les invito el día de hoy, mis amadas hermanas, a ser esas personas que viven por fe, que no viven por la vista, que no viven por lo que ven sus ojos, sino por lo que cree su corazón, por donde está depositada su confianza, que es únicamente en el Señor. El Señor dice: «No teman», es la frase más repetida de todos los evangelios. No teman, mis hermanas, no teman que ese milagro por el que ustedes oran cada día va a llegar. Esa provisión por la que oran cada día, que no falte, nunca va a faltar. Ese trabajo que tal vez necesitan, el Señor se los va a conceder. Todos esos milagros serán venideros y todas esas bendiciones llegarán a nuestras vidas, porque no debemos dejar que el miedo nos paralice. No debemos dejar que nuestra fe decaiga como decayó la fe de Pedro, aún teniendo mucha más fe que los otros 11 que se encontraban en la barca. Él decayó. Así que sí, hermanas, las invito el día de hoy a que esa fe se fortalezca en el Señor. El Señor el día de hoy nos muestra a través de su palabra que Él puede hacer mucho más que los vientos y las tormentas que vengan hacia nuestras vidas. Él puede hacer mucho más. Él puede hacer posible lo imposible. Él caminó sobre el agua e hizo que Pedro caminara sobre el agua.
pero nuestro poder humano muchas veces nos detiene, nos reprime. Y es ahí donde nosotros debemos fijar nuevamente nuestra mirada en el Señor, nuestra mirada en aquel que doma los vientos y las olas del mar, aquel que cada día nos da un nuevo amanecer, aquel que nos pone prueba nuestra fe. Para que nuestra fe se fortalezca, necesitamos pasar esas pruebas que el Señor nos pone. Queridas hermanas, quiero invitarlas a que el día de hoy fortalezcan su fe en el Señor a través de todas estas enseñanzas que hemos venido brindando. Realmente el Señor nos ha hablado y ha hablado a nuestros corazones. El día de hoy les pide que no decaigan, que su fe se fortalezca en Él y que cada día que se levanten den gracias al Señor. Den gracias y fortalezcan cada momento, cada episodio de su vida, sea un día malo, sea un día bueno, lo agradezcan y que su fe permanezca siempre. Les envío un fuerte abrazo y espero que realmente haya servido esta enseñanza para poder fortalecer su espíritu.